dice el texto que usted conoce y la que hemos quizá leído otras veces. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, gracias por esta tu palabra, esta porción de tu palabra que estamos declarando en este lugar. Rogando que sea el Espíritu Santo el que traiga la revelación de esta tu palabra a nuestros corazones. Y que aquí esta palabra revelada se convierta como una semilla que cae en un buen terreno, donde puede germinar y crecer para convertirse en un árbol que da frutos que abunden o que abunden para la gloria de tu nombre, para la bendición de nuestras vidas, de nuestras casas, familias y aún de la tierra en que tenemos el privilegio de poder habitar. Así te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con este texto, la palabra de Dios, Jesús mismo, nos quiere mostrar esencialmente tres cosas, bueno, muchas cosas, pero yo quiero hoy resaltar tres cosas con esta enseñanza. En primer lugar, que el camino al reino de Dios no empieza con la fuerza ni con el poder, sino con el quebrantamiento. En segundo lugar, que no es con logros que llegamos a Dios, sino con humildad y con lágrimas sinceras. Y en tercer lugar, que el llanto que brota de un corazón quebrantado nunca quedará sin consuelo en las manos del Padre Celestial. Y esta enseñanza, a propósito de que el miércoles pasado compartí un poco sobre un tema también, yo digo controversial, del martes pasado, del miércoles pasado, sobre las vestimentas, y hoy sobre la pobreza de espíritu y el llanto que consuela. Porque las cosas más preocupantes en la vida cristiana es como algunos concilios, pastores, grupos evangélicos enseñan la palabra de Dios distorsionada. Entonces pienso que lo que estaba aquí el miércoles quedaron bien claros sobre la vestimenta. Lo que no está, creo que está en la página de Instagram que se grabó las pasadas. Y hoy quiero hablar sobre este tema porque es un texto que comienza con una serie de declaraciones sorprendentes que Jesús dio, que muchas veces la conocemos como el sermón de las bienaventuranzas. Y estas declaraciones lo que están es describiendo el carácter o las características de los ciudadanos de ese reino de Dios. Y entonces este texto pues, muchas veces se ha enseñado otra cosa y la gente piensa que la pobreza es no tener dinero, o estar en escasez, y que ese llanto que consuela el que sufre por cualquier causa. La gente asocia el cristianismo y la fe cristiana con la carencia, la pobreza material y con el sufrimiento. Y todos se lo achacan a Dios. Todos sus sufrimientos, angustias, situaciones son en causa de Dios. Y usan ese texto para justificar sus enseñanzas. Yo quiero que usted esté muy claro de qué es lo que está diciendo este texto. Cómo se dijo, cuándo se dijo y por qué se dijo y qué es lo que está diciendo Dios. Nada que ver con eso. A propósito de que uno se encuentra muchas cosas en la vida. Ayer estábamos conversando con alguien que tiene un pariente enfermo, una enfermedad que tiene el hombre. Ellos son cristianos evangélicos, esas cristianas. Y entonces la esposa dice que es un ataque de diablo. No lo quiere llevar al médico, no lo quiere llevar a un neurólogo, como le dice. Eso que le falta fe.
los hermanos cristianos que lo llevan a México por esas personas. Pero lo que estoy diciendo, el tema es que los cristianos evangélicos necesitamos calificarnos. Porque ya me pasó un caso con alguien que yo pensaba que conocía la Biblia, que pensaba que era un líder cristiano con cierta madurez, envuelto en un chico de murmuración. Hermano, eso es tremendo, como en el mundo cristiano, los evangélicos, como que la palabra de Dios no la aplicamos a nosotros mismos. ¿Cómo que usted puede envolverse en un chisme, en una murmuración, en esta etapa de su vida? Cuando usted conoce lo que hay que hacer. Enfrentar el problema y el pecado y al pecador. Y llamarlo, oiga acá, ¿qué es lo que pasa? Pues salía a murmurar y a asumir como una verdad lo que dice mi impío. Oiga, mi hermano, cuidado. Después de condenar. Si nosotros vemos estas cosas, ¿verdad?, que suceden, que escuchaba ayer, ese caso, esas familias son cristianos, hermano, ciertamente son cristianos que asisten a una iglesia, que quieren agradar a Dios, creo que se congregan y han sido líderes en iglesias cristianas. Como dicen esas cosas, hay que preocuparse. A mí me preocupa que usted esté contaminado con ese tipo de cosas que se dicen y que usted asume que porque la dice en otro ministerio es verdad, o porque la dice un concilio es verdad, porque sale por el enlace y es verdad. Enlace no es el programa que hay cristiano que sale por el cabo, porque sale por cualquier predicador o predicadora que sale publicando en las redes sociales. Lo dicen ellos, ¿verdad? Hermano, tú no predigas nada, que es lo que dice la Biblia, y usted tiene que estar muy claro en esas cosas, porque si no, no se va a poder salvar, va a perder su salvación. Cosas simples que el diablo te va a arrastrar fuera de su reino y te va a sacar de camino. Así que lo que Jesús llama bienaventurado, o sea, feliz, pleno, aprobado por Dios, muchas veces algo ignorado por el pueblo de Dios y obviamente despreciado por el mundo, porque el mundo se opera y se actúa bajo otras directrices. Así que hoy estaremos viendo, entre todas las cosas que queremos ver y el Espíritu que quiera revelar, es que las dos primeras bienaventuranzas de ese texto que está escrito en Mateo capítulo 5, esas dos bienaventuranzas forman el inicio del camino al reino de Dios. Para usted estar en los cielos, al reino de Dios, aparte de aceptar a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, y ser moldeado por el carácter de Cristo, y empezar a manifestar esas virtudes del Creador, necesita entrar por estas rutas, por esta vía, porque de lo contrario puede ser que no puede entrar. Así que esta primera parte que habla de los pobres de espíritu, ¿a qué se refiere? ¿A quién es que habla? ¿Y de quiénes habla de esa pobreza de espíritu? Así que esta pobreza de espíritu no se refiere a gente que tenga una baja autoestima, ni a los que están deprimidos, ni a los que son pobres porque no tienen dinero, económicamente pobres. Como decía, que muchos intérpretes y escritores lo han asociado a ese tipo de situación económica. El contexto bíblico y teológico que esto se desarrolla de los pobres de espíritu son específicamente en este texto que estamos leyendo las personas que reconocen la absoluta necesidad de Dios. Yo sé que el pastor por favor de sus días, sí, es lo que me equivoqué hoy. Vamos a hablar de eso otra vez. Pobreza de espíritu es aquel que tiene que reconoce una absoluta necesidad de Dios. O sea, aquellos que son humildes ante Dios, que están conscientes de que están en una bancarrota, en una quiebra espiritual, o sea que ya no hay cuándo coger, que reconocen que no tienen nada en sí mismos
que los haga justos o merecedores del reino de Dios. Fíjense que este sermón de las bienaventuranzas está diciendo bendito aquel, está diciendo feliz aquel, lleno de plenitud aquel, lleno o aprobado por Dios aquel que es pobre de espíritu. Lo que está diciendo es un bienaventurado, es alguien que tiene que estar feliz, contento, gozoso, en plenitud de su satisfacción emocional, porque sabe y reconoce, o cuando sabe y reconoce que tiene una necesidad de Dios, cuando está consciente de que no tiene nada en sí mismo que le haga justo o merecedor del reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Pastor, muchas veces, porque yo no veo los evangelios, ahí está fulano, que no va a ninguna iglesia, ese sí es un hombre bueno, ese es un hombre cristiano, porque hace esto aquí, ayuda a los pobres, es un hombre colaborador, es una persona que se comporta bien, nunca va a posar, que paga sus impuestos. Entonces, el propio cristiano, la propia gente, le está atribuyendo a las personas condiciones de cosas que hacen que lo hacen merecedores del reino. Lo que dice aquí es que tú eres un bienaventurado, como tú reconoces que nada de lo que tú haces, lo que tú tienes, te hace merecedor del reino de Dios. Eso es lo que se llama pobreza de espíritu. Aquel que es tan humilde que entiende que aunque hace muchas cosas correctas, buenas, que agradan a Dios, que están conforme a la voluntad de Dios, aun que haga y cumpla todas esas cosas, entiende que no merece la gracia de la bendición de la salvación eterna. Eso es pobreza de espíritu. ¿Y cuánta gente usted oye que le dice a un cristiano esas cosas y el evangélico se queda callado? No sabe qué responder. Porque ni aún el propio evangélico entiende lo que significa esa bendición que Dios dijo. Que Dios fue Jesús que lo dijo, bienaventurados. ¿Y qué fue lo que dice ahí? Eso es tremendo. Oiga lo que está diciendo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, usted quiere tener ese reino en sus manos y estar ahí, tiene que ser pobre de espíritu. Pero no miserable, deprimido. Es alguien que reconoce que a pesar de todas las virtudes, los dones, los talentos, las bendiciones que tiene y las manifestaciones del carácter de Cristo en su vida, eso no lo hace merecedor de nada. Porque hay muchos evangelios que se creen que porque conocen más que otros, o porque Dios les ha revelado más que otros, son superiores y ya tienen que tener en la mano por todo lo que saben y por lo que Dios ha revelado, o por lo que Dios le ha bendecido, o por lo que Dios le ha prosperado. ¿Cuánta gente viene a la iglesia buscando oración y bendición, y después que tiene la bendición y la oración jamás se ve en la iglesia? Sebastián, no, porque yo no creo en eso, el padre no dice que eso fue tiempo, que no a Dios. Eso es orgullo espiritual. Porque yo puedo, porque yo tengo talento, tengo dones, tengo capacidades. Yo llego a decir ahí, me olvido, como un borrego todos los domingos y los miércoles, para que me digan cosas. Entonces ese no es un pobre de espíritu. Ese jamás va a tener el reino. No lo puede tener. Porque este reino comienza con humildad y sumisión. Y esa pobreza de espíritu se refiere a eso. Y la palabra correcta en el griego es la palabra toshos, como está escrita en la Biblia. Se tradujo como pobre porque es un pobre. Pero la traducción correcta es mendigo. El mendigo es la expresión más baja, porque hay pobres en la tierra que le faltan cosas.
Pero el mendigo no tiene nada, depende absolutamente de otros para vivir. Ese es el mendigo, el que no tiene absolutamente nada, el que si otro no le da se muere. Y la palabra correcta aquí es: bienaventurado el mendigo, el que no tiene nada. ¿A eso que se refiere? Al que depende absolutamente de Dios. Así que esa es la pobreza espiritual que este texto refiere. Una dependencia de otro para vivir, una dependencia de Dios para vivir. Y qué difícil se hace eso, porque nadie quiere depender de Dios. Todos queremos depender de lo que sabemos, de lo que tenemos y de lo que poseemos y de lo que tenemos el control. Y por eso mucha gente se va de las iglesias cuando Dios no le responde como ellos quieren. Porque la respuesta que yo quiero, la que usted quiere, la que usted quiere, no es la voluntad de Dios. Y ese es un problema. Cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, entonces yo como un vasallo, o como un vasallo, un esclavo, ¿verdad? Que tiene que hacer lo que yo le diga. Tiene que responderle como yo le pida y cuando le pida y como yo quiera. Pero los cristianos a veces no estamos tan dispuestos a escuchar y a recibir la respuesta de Dios, la que Él quiere darme y en el tiempo que quiere dar la respuesta. De manera que aquí se refiere a ese tipo de pobreza, a estar en dependencia de Dios, sin orgullo ni autosuficiencia espiritual. Sabemos muchas cosas, conocemos muchas cosas, pero lo que dicen aquí es: necesitamos esperar que Dios haga. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de lo que sucedió cuando la gente no esperaba la decisión de Dios. El caso más, yo pienso que más ilustrativo es el de Saúl. Nunca esperó que Dios hablara y quisiera. Saúl era especial. Ven, preséntate. Y cuando lo estaban buscando, que llegó el profeta, no aparecía Saúl. Tuvo que buscar. Y ahí salió Saúl. Y lo proclamaron rey. Después le mandaron varias ocasiones a que hiciera cosas y se adelantó. Espérame 7 días que yo vaya, dice el profeta, y te voy a decir lo que tiene que hacer. Cuando ve que el profeta no llegaba, se adelantó y convocó al pueblo. Y después entonces lo mandaron a la guerra. No deja a nadie vivo, no deja a nadie que esté vivo, y a todo el que esté ahí tiene que morir. Y cuando llegue el profeta, los bueyes y el rey vivo y varias cosas que dejó. ¿Y qué pasó? No, que yo pensaba que esto para hacerle culto al Señor, vamos a hacer un holocausto a Dios con todas estas cosas. Se negaba a escuchar o a entender la soberanía de Dios en lo que él estaba haciendo. Él entendía que tenía el poder para decidir, para actuar conforme a lo que él entendía. Le faltó ¿qué? Pobreza de espíritu. Entender que él dependía absolutamente de Dios. Y como usted ve a David en comparación con Saúl, su diferencia era esta. Quizás David cometió más pecado que Saúl, que está registrado en la Biblia. De los pecados que usted pueda comparar que cometió David y Saúl, yo no los he contado, pero probablemente si hacemos un conteo, David cometió más pecado que Saúl. La diferencia es que era un hombre que sabía ir delante de Dios y reconocer esa sumisión. El texto más significativo es en Crónicas 15:5, ¿será? Ahora lo vamos a buscar. Cuando cuando David está entregando sus aportes para el templo. Después que entrega el dinero que tiene, dice: Señor, ¿quién soy yo y quién este pueblo para que podamos traer esto que te hemos traído?
porque de lo que te hemos traído es porque tú no lo viste. Ese era el rey David, un hombre con el entendimiento claro, que aunque él estaba haciendo un aporte de cientos de miles de millones de dólares en oro para ese templo, y que el pueblo había llevado una cantidad extraordinaria de dinero, le dije en una ocasión que al día de hoy David, de su fortuna personal, entregó más de 4.000 millones de dólares para ese templo, y el pueblo entregó todavía más dinero. Y dice David: Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién es este pueblo para que hagamos tanta maravilla? Una dependencia total de Dios. Cuando se habla de esa pobreza de espíritu, a eso es que se refiere la Biblia, de que no hay una autosuficiencia espiritual, no hay un orgullo espiritual, de que no se trata de pobreza económica y de depresión emocional. Que la palabra que se trata de una dependencia total de Dios. Que la persona reconoce que no tiene justicia propia y que está espiritualmente en dependencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en el texto que leímos? Que una persona que está así es bienaventurada porque tiene la actitud correcta para recibir el reino. Cuando estamos en esa condición y entendimiento con claridad de lo que significa la pobreza del espíritu, tenemos esa condición de felicidad, de plenitud, porque tenemos entonces el reino de Dios. Fíjense con lo que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Usted tiene la seguridad de que usted tiene la posesión del reino de Dios en su vida. Usted tiene, ¿qué es lo mayor que usted puede esperar recibir en la vida y en la tierra, y en su existencia como ser humano? Esa presencia de Dios. El reino es tuyo. Cuando tú tienes esa condición, y fíjese lo que estoy diciendo: ¿cuántos miles de millones de cristianos no hay en la tierra que son salvos, que ciertamente recibieron al Señor, que creen en Jesús como Rey y Salvador, que tienen una actitud o el deseo de imitar a Cristo, que todo lo que hacen es para agradar a Cristo, y no son pobres de espíritu, son orgullosos espirituales? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, no tienen el reino, se van a salvar con dificultad, pero nunca tendrán la plenitud del reino. Y por eso es que no pueden actuar como genuinos y auténticos cristianos, por esa altanería espiritual y ese orgullo que tienen, que se piensan que por lo que saben, que por lo que tienen, que porque Dios lo bendijo, porque están haciendo cosas, que están en el reino. Y no por lo que tú haces, ni por lo que tú tienes, ni por lo que yo hago, ni por lo que yo tengo. Y sencillamente cuando yo reconozco la soberanía de Dios. Jesús está diciendo, en pocas palabras: felices, plenos, aceptados por Dios, aquellos que reconocen que no tienen justicia propia, que necesitan la gracia de Dios y que vienen a Dios con humildad. Eso es lo que dice este texto, ¿verdad? Traducido en español, muy simple, que entendemos nosotros. Así que fíjese qué gran diferencia. Cuando alguien le dice a la gente que está en la pobreza económica, que es bienaventurado, no quiere decir que esté asociado a tener o no tener, pero el que tú tengas pobreza económica no es bienaventurado. Tú puedes ser una persona pobre bienaventurada si reconoce la soberanía de Dios y tu dependencia de Dios y llega a Dios con humildad. O pudiera ser una gente que tenga mucho dinero
con muchas riquezas, e igualmente ser bienaventurados cuando tú reconoces la dependencia absoluta de Dios en tu vida. Cuando digo esto, quiero decir que tú, siendo pobre o siendo rico, tú haces todo en tu vida guiado por el Espíritu, no por lo que te dicen, por lo que tú entendiste, por lo que tú pensaste, por lo que dijo otro, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y ahí, ¿verdad?, es el reto del cristiano: aprender a vivir en la absoluta dependencia de la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Porque lo que el mundo de hoy enseña no es eso. Que tú puedes, yo te valoro por tu eficiencia, por tu autosuficiencia y por tu determinación y por lo que tú logras. Dice Dios, no, en este reino no es así. Es por tu dependencia de mí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y en este cuerpo de Cristo Jesús es la cabeza, y deberíamos estar guiados por la cabeza que es Jesús, y no por la cabeza mía, ni la suya, ni la de otro. Y cuando alguien se niega a vivir, moverse, desarrollar su vida guiado por la voluntad del Padre, que está dada por el Espíritu Santo en esta dispensación, porque es el que va al Padre, el que viene del Padre, el que hace saber todas las cosas, la omnipresencia de Dios en la tierra y la omnisapiencia de Dios en la tierra es a través del Espíritu Santo. O sea, todo el conocimiento del saber de Dios que Dios quiere hacer saber al hombre en la tierra es por medio del Espíritu Santo. Y todo lo que Dios conoce de la tierra y del hombre y de la humanidad, lo vas a saber ahora a través del Espíritu Santo. Es la única vía, es el consolador que Cristo dejó para esa misión y propósito hasta que Él vuelva. Y por eso que ahora es tan fácil, porque ahora el Espíritu Santo da revelación a cada quien en la medida de la fe que usted tenga, que cree en Dios. Si usted cree, entonces Dios le da. Y si te da, y tú sigues creyendo, te da más, y más, y más, y más. Pero cuando alguien se resiste a ser guiado, no pasa nada. Dios se queda esperando, como con Sebastián, que estaba esperando aquí que tú llegaras para poder hablar contigo. Entonces, tuviste que pasar por un quebrantamiento para todo eso, por aquí delante de sí. De manera que la vida cristiana es muy simple, y los textos hay que verlos en su contexto para poder entender lo que Dios está diciendo. Así, lo que dice, sería algo como que esa humildad es el primer escalón para subir, o para entrar, si hay escalón, así que por un escalón, vamos a decir que por una escalinata, ¿verdad?, para subir, o puerta, como usted quiera. Esa humildad es la primera puerta, o el primer peldaño para poder llegar a reino de Dios. Porque quien reconoce que no puede salvarse a sí mismo es el que está listo para recibir la salvación que Dios ofrece por gracia. Porque mucha gente no logra la salvación, porque no entiende que no se puede salvar a sí mismo con las cosas que sabe, con las cosas que dice que sabe, o con las cosas que hace, o con las cosas que deja de hacer. Y eso no es simplemente más que nada delante de Dios. Nadie va a alcanzar la salvación porque haga cosas o deje de hacer cosas. La salvación solo se alcanza por creer que usted es salvo por una gracia, por una bendición que Dios da. Más nada. Pastor, que sea muy fácil, porque un tipo que pudo haber matado gente se va a salvar. Si se arrepiente y cree, sí. Y que usted quiere que yo le diga que no se va a salvar, porque usted piensa que no, porque es muy malo. La palabra de Dios es absoluta, porque para que una gente que haya cometido un delito grave se arrepienta, óigame, nada más que yo le haya hablado. El que tenga esa condición regularmente tiene entenebrecido el entendimiento y ya está condenado. Como usted ve que alguien llega a los pies de Cristo arrepentido por una falta grave, recibámoslos y guiémoslos
para que pueda concluir su proceso de salvación, de alcanzar la vida eterna. Porque el que peca de forma deliberada y constitucionaria, se le pone entenebrecido el entendimiento y ya no hay más esperanza para que se pueda salvar. Porque la salvación es por gracia, ¿verdad? Así como Dios tuvo una gracia para que fuéramos salvos y estemos aquí nosotros hoy, la puede tener con cualquier persona para que se pueda salvar. Y bueno, cuando ocurre, ¿qué usted va a hacer? Oponerse. No, pastor, porque era muy malo, porque ese era un delincuente, hizo otra cosa, con un corazón convertido y humillado no empezará el Señor. Ahí que está la defensa del Espíritu Santo. Como usted entonces dice, bueno, yo no lo entiendo bien, porque este es un delincuente malo, pero si se arrepintió y dice el Señor que está salvo, es un hecho, así es, yo lo acepto como una verdad y no me voy a oponer a esa verdad. No voy a criticar, no voy a juzgar, voy a aceptar y voy a hacer lo que me toca hacer para acompañar a esa persona y pueda esa persona ser totalmente transformada por la palabra de Dios. Y a eso se requiere, ¿verdad?, ese proceso. Así que la humildad espiritual que hablo es el acto de reconocer que sin Dios no podemos nada. En Juan capítulo 15, versículo 5, habla sobre eso. Yo soy el pámpano, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y dice ahí al final, separado de mí, nada podéis hacer. Así que son textos que están ahí y a veces lo leemos y no podemos conceptualizar lo que está diciendo esos textos. Cuando dice nada es nada. Recuérdese que todo lo que usted haga en la tierra será lo que usted haga con su propia fuerza y con su voluntad y entendimiento será de carácter temporal. Todo lo que usted haga, guiado por el Espíritu, pegado de la vid, que se llama Jesús, es eterno. Tendrá un efecto de eternidad en esta tierra. Y he mencionado muchas cosas en otras ocasiones, quizás te pueda explicarlo con mucha claridad. Al día aquí hablé sobre compañías emblemáticas que son marcas. Hablé sobre la Kellogg, la Colgate. Son apellidos de cristianos evangélicos auténticos que llegaron a esas empresas y están ahí con su nombre marcado y son marcas que no se han podido distinguir. Hay cosas que nombran la calle, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, las primeras universidades emblemáticas que fueron fundadas por cristianos evangélicos. Hoy son universidades que están tomadas por grupos comunistas y ateos y van a desaparecer. En la medida que los sucesores, que los herederos mantengan los principios de los fundadores, tendrán eternidad. Como se desvían de ese principio, desaparecen. Porque lo que Dios hace es eterno. Y hay cosas que usted va a hacer para el reino, que le va a predicar a un hermanito hoy, que se va a compartir a Cristo. Y esa eternidad de herencia de salvación hasta que Cristo venga. Porque los que somos cristianos hoy, alguien nos predicó un día, y a eso alguien le predicó un día. Y alguien que vino a este país en los años 1930, por Samaná, allá, que nosotros no conocimos, que trajo el evangelio a la ciudad, a esta nación, que ha producido millones de cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque es un carácter eterno lo que usted hace para el reino. Hay eternidad. Y en su familia hay promesa de bendición eterna hasta que Cristo venga, si sus hijos obedecen al reino y son fieles al Señor y entienden este principio que estamos compartiendo con todos ustedes. De manera que eso que decía de nada separado de Cristo, es así. Porque lo que usted haga separado de Cristo muere con usted. Yo le pregunto, ¿dónde están las familias ricas de Villa González hace 50 años, 100 años atrás? ¿Alguien se recuerda de ellos? Su riqueza murió con ellos, eran gente poderosa y no eran gente mala, no eran delincuentes, no eran de narcotráfico, ni de la droga, ni de trabajo.
pero hoy no existe. Porque lo que construyeron con sus fuerzas, se fue con sus fuerzas. Lo que se construye en Cristo permanece. Lo que sea. Porque separado de Él, nada podemos hacer que tenga un carácter de eternidad y de permanencia en el tiempo. Así que decía y repito que la bienaventuranza está en que es el punto de partida para entrar en el reino, para ser parte del reino. O sea, no es que Dios quiere que yo dependa de Él por nada, es que te quiere dar un reino, quiere ser parte de un reino, pero para tú ser parte de ese reino, tú tienes que depender del reino, no de ti, ni de lo que sabes, ni de lo que piensas, ni de lo que dice otro, ni de lo que otro entiende, ni de lo que otro quiere. Está claro en Santiago 4:6. Podemos buscarse justo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la gracia? Esa gracia de la bienaventuranza de dar un reino, cuando tienes la humildad de entenderte así, porque eres un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana con pobreza de espíritu, que significa con dependencia absoluta de Dios en todo lo que haces. El orgullo espiritual engaña. El pobre de espíritu es realista. Y como es realista, recibe la gracia. Y el orgullo espiritual simplemente está autoengañado, pensándose que es, mire, ahí ahora me viene a la memoria las piezas que hablan sobre la prosperidad, que asocian el tener bienes y posesiones a estar en bendición con Dios. Eso es orgullo espiritual. El que tú tengas bendición y provisión de Dios en abundancia más que otros, no quiere decir que lo tienes que gastar en el mundo. Porque a unos les dio Dios, dice Eclesiastés, la facultad para hacer riquezas, no a todos, a algunos se la dio. Como Él quiere, como Él quiso. Pero el que tú tengas esa facultad, te da una condición de superioridad o de mayor conexión con Dios, que tú puedas reclamarlo y decirlo, y mostrarlo, y manipular, y engañar, porque es un engaño, aunque no sea a propósito, pero un engaño, aunque sea no intencional, con cosas como esa. Porque el que no es pobre de espíritu, el que no tiene la dependencia de Dios en la totalidad, y el que no es humildad, no puede entrar y recibir esa bendición. Se está engañando a sí mismo. Ejemplos bíblicos hay muchos. Por ejemplo, tenemos ahí Lucas 18, 9 al 14. El fariseo orgulloso y el publicano. Dice, voy a buscarlo para leer una parte. Dice aquí, Lucas 18, del 9 al 14, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano decía, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el texto: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es la práctica de este texto de la bienaventuranza. Ese publicano, que era un pecador, un cobrador de impuestos, estaba prohibido cobrarse impuestos en el pueblo uno contra otros. Así que no había permiso para que un judío le cobrara impuestos a otro judío. Y este publicano le estaba cobrando impuestos a su propio pueblo, en contra de la ley de Dios, la ley de Moisés. Era prohibido, era un pecado. Y ese publicano avergonzado allá atrás en el fondo, Señor, sea propicio a mí que soy pecador. Y este fariseo, que estaba contando los hechos que la ley exigía, estaba diciendo: gracias a Dios porque yo sí cumplo y aquel no cumple. Había un orgullo espiritual. Ese fariseo se pensaba que por sus hechos y sus obras era merecedor de la gracia que está en el cielo. Y es lo mismo en este tiempo con grupos cristianos, con personas, ministerios, que se piensan que están justificados por sus acciones. Yo no me pongo prenda, no me pongo pantalón, yo no me pinto, yo no como carne de cerdo, yo no trabajo los sábados, yo diezmo, yo ofrendo, yo colaboro en la iglesia. Gracias, Señor, porque yo hago todo eso y aquel impío no lo hace. Usted tiene que hacer todas esas cosas, porque el cristiano, Efesios dice que está hecho para que abunde buenas obras. Y el cristiano que no abunde buenas obras no es cristiano. ¿Qué tiene que decir? Porque el día que usted tiene su casa en su agua para trapear y dejó de recoger el agua, usted lo tira a la basura, dejó de hacer lo que tiene que hacer. Afortunadamente Dios no lo trata como su agua, ¿verdad? No somos un hombre para el Señor, que no va a buscar, nos da una oportunidad, y otra oportunidad, y nos habla, nos manda un mandán, nos dice, vuelve a leer, nos habla, y entonces vuelve otra vez a buscar, nos manda un mensaje, nos da una revelación, nos da un sueño, en fin, Dios es bueno de cada manera, que no nos desecha simplemente por nuestras acciones, está ahí. Así que de eso se trata. Un creyente que no confía en sus méritos ni sus servicios, sino en una gracia diaria de Dios para su vida. Una persona que en lugar de confiar en buenas obras, se presenta ante Dios diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, como así es el publicano. Un creyente que no se enorgullece de su posición y su conocimiento, sino que sigue dependiendo de Dios cada día. No importa qué tanto Dios me use para interceder, para orar por los enfermos, de los dones que yo tenga, para predicar, para lo que sea que Dios me use. No importa para qué Dios me use, yo todos los días sigo dependiendo de Dios para todo lo que hago. Se trata de una iglesia que no busca mostrar su poder o su influencia, sino su necesidad de Dios y su fidelidad al Evangelio. Y ese es un punto, ¿verdad? Como iglesia, nosotros no necesitamos mostrar ningún poder, fuerza o influencia. Lo que necesitamos mostrar es la dependencia de Dios y la fidelidad a este Evangelio. Y ahí entonces estaremos haciendo las cosas que Dios dice. En segunda parte del texto dice: bienaventurados los que lloran. Y bueno, es otro tema. Decía que muchos grupos cristianos y no cristianos y gente que no conoce asocia este tema a que el cristianismo es un cristianismo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de ese martirio y sufrimiento. Y eso es tremendo, dramático para mí, escuchar a gente resignada en el conformismo de no hacer nada.
porque esa es la voluntad de Dios, sufriendo en diferentes aspectos de la vida y echándole la culpa a Dios, diciendo que esa es la voluntad de Dios, ampararle en este texto bíblico que dice: bienaventurados los que sufren. Bueno, no ponga nada de eso. No se trata simplemente de una tristeza general ni un llanto por los problemas comunes. Obviamente, Dios también atiende los problemas comunes. Cuando tengo un problema, clame a Dios. Pero usted no es bienaventurado. Como tiene un problema que usted se buscó, que usted sembró y está cosechando, vaya donde Dios, que mira, estoy sufriendo, no, está pagando un error. Vaya a sacar hasta 6:6. Todo lo que recibe cosechará. Sembró más, cosechó más. Lo digo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tuve muchas veces en las noticias de la prensa escrita o lo que salen por las redes, que salen en Twitter, que es la que yo puedo ver, por ejemplo, ver. Madres sufriendo por los hijos, perseguidos por la policía, que lo va a matar, que no maten a muchachos. Y obviamente el dolor es genuino, porque una madre por un hijo, porque los hijos son los hijos, no importa que sean malos, que sean buenos, son los hijos siempre, es un vínculo que no se puede negar. Bueno, aquí en la voluntad de Dios, usted puede decir, o ponerle a Dios en su voluntad, que su hijo lo quiera matar a la policía, lo esté persiguiendo lo mataron, porque cometió un acto de delincuencia. Ustedes, esa es la voluntad de Dios. Quizá fue que mamá cría a hijos solo sin el papá, y el Señor por su cuenta. Entonces yo en el vecindario sin límites, nadie lo corrigió, nadie lo educó correctamente. Nunca lo llevaron a una iglesia para ser instruido en la palabra de Dios. Entonces no es Dios el culpable, y el papá y mamá que no supieron cómo hacer su trabajo. Entonces, este sufrimiento no se trata de ese dolor y el sufrimiento que padece la humanidad a causa de sus pecados, a causa de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, o tal vez a causa de una prueba que está pasando de parte de Dios para poder crecer en esa vida, en este mundo espiritual. En este contexto, lo que refiere esta bienaventuranza es principalmente aquellos que lloran por su pecado y por el pecado del mundo. Se refiere a las personas que sienten un dolor profundo por el mal que está en ellos mismos y por el mal que está en el mundo y que se arrepienten. Mire, cuando alguien tiene pobreza de espíritu, automáticamente tendrá ese llanto, ese dolor. Como entendemos, ¿verdad?, la bendición que tenemos y entendemos que no hicimos nada para lograrlo y que tenemos ningún mérito, entonces wow, pero qué grande Dios, qué bueno es Dios. Y le pasa como este joven Sebastián, que al darse cuenta de ese amor de Dios, entonces dice que vino un llanto como nunca en su vida cuando entendió la bondad de Dios para con su vida. Así que nace de ese reconocimiento de la pobreza espiritual, nace ese llanto de consuelo. Y por eso, pero solamente tomando dos textos, dos versículos de ese libro de Mateo, de la bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas están encadenadas, están ligadas una con otra. Y entonces eres pobre de espíritu, se produce ese llanto que te consuela el Señor. Porque hay un entendimiento que produce ese llanto que trae el quebrantamiento y el arrepentimiento. Así que ese llanto es una expresión de arrepentimiento y de quebrantamiento. No es un llanto de sufrimiento, de una angustia pasajera momentánea que tenemos en la vida. Nada que ver con eso. Es algo que nace de esa pobreza espiritual. Así es que reconocer, como decía en el caso de David, que no tenía nada, y trajeron cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares de este tiempo, y dice David: Señor, wow, nosotros no somos nada,
hemos traído, es que eso era tuyo mismo, tú viste que no lo viste, de lo que tú no das que te traemos. Ese entendimiento pleno y claro, no te estoy hablando de entender. Así que no es solo tristeza emocional, ni llanto por problemas personales, es un llanto que sigue o prosigue después de un reconocimiento espiritual, de lo que es espiritual. Es como un llorar por el pecado, por haberle fallado a Dios y por el dolor que nuestro pecado ha causado en la tierra que vivimos, porque todo tiene consecuencias. Cualquier pecado que cometemos afecta a otras personas, conocidas y desconocidas. Y entonces cuando entendemos esa dimensión espiritual del alcance del pecado que cometemos, entonces bueno, se produce ese llanto de arrepentimiento y de quebrantamiento de parte de Dios. Y bueno, en Corintios 7:10, el 9 de Corintios 7:10, y Salmo 34:18, habla de que Dios consuela a ese quebrantado. Así que dice, bueno, bienaventurados los que tienen ese llanto, porque de ahí viene el reino. Y entonces Dios te consuela en ese momento de la vida. Y eso es un consuelo prometido, ¿verdad? El perdón de los pecados. Se recibe el consuelo de parte de Dios que trae el perdón de los pecados. Hay una restauración espiritual, hay una reconexión con Dios que evidentemente estaba rota por el pecado. Y es un punto que está ahora de nuevo. Cuando alguien recibe al Señor, tiene un sello apartado para el Señor. Su salvación todavía no está consumada. Necesita transitar un camino de santificación, de transformación por la palabra de Dios. Y en ese tránsito puede pecar. Y cuando la gente comete un pecado, automáticamente se rompe la conexión con Dios. Y cuando ocurre ese quebrantamiento y arrepentimiento, vuelve esa conexión con Dios. Y entonces el Espíritu viene otra vez a actuar y a morar en tu vida. Así que actúa la presencia de ese Consolador. Y les voy a dejar el Consolador del Señor, el Espíritu Santo. El garante, la garantía del Espíritu Santo, que es el Consolador, que va a estar ahí atento a todas las cosas. Así que habla de esa restauración de la promesa futura de Apocalipsis 21:4, de un reino donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más angustia. Eso que está hablando, ¿verdad? Este consuelo que da el Señor a aquellos que lloran en esa condición. Ejemplos bíblicos. Bueno, Pedro quizás es el ejemplo más ilustra lo que estamos enseñando hoy. Lucas 22:62. Dice que Pedro negó al Señor. Dice que salió y lloró amargamente. Ese llanto que se refiere, esa bienaventuranza. David, Salmo 51, dice que lloró con un corazón contrito y humillado. Habla de Jeremías, que lloró por el pecado de Israel y por la destrucción que venía sobre ese pueblo. Habla de Jesús mismo, que lloró sobre Jerusalén. Lucas 19:41, por la dureza de su corazón. ¡Ay, Jerusalén!, dice el Señor, dijo el Señor. Así que habla de ese llanto que es relacionado con el pecado, que es relacionado con una expresión de arrepentimiento y quebrantamiento por el pecado que hemos cometido, por el daño que hemos producido, y entendiendo, ¿verdad?, la gracia de Dios a nuestras vidas. Y entonces se produce ese llanto que se muestra en estos ejemplos que dije. Así que hablaría la palabra de Dios en este tiempo de un creyente que al leer la palabra escrita, que al leer su Biblia,
se quebranta porque ve su orgullo, ve su indiferencia, ve su falta de amor y llora pidiendo cambio. Ese es el quebrantamiento que debería producir la palabra de Dios cuando la leemos, cuando nos confronta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces en la vida de la fe pienso, no sé si será así, ¿verdad? Pero pienso como que los cristianos estamos buscando la palabra de Dios para otros, no para nosotros. Y leemos un texto y pensamos en otra gente. Y no produce eso que estoy diciendo. No produce que nos haga ver el orgullo que tenemos espiritual, que nos haga ver la indiferencia a la palabra de Dios, al llamado de Dios, que nos haga ver la falta de amor. Y entonces lloremos pidiendo un cambio. Señor, por favor, ayúdame a cambiar, que no puedo. Es que no puedo, no sé cómo hacerlo. Y necesito hacerlo porque esto es tu palabra. Yo quiero obedecerte. A eso que se refiere el texto de llorar. No llorar por un sufrimiento, una necesidad, una pérdida de cualquier causa. Yo puedo llorar por todo eso también. Pero lo que hablo de la bienaventuranza de Mateo 5, estoy hablando de ese llanto de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino. Dios no está prometiendo un reino, y lo que está esperando es ver un entendimiento espiritual de las cosas. Lo que está esperando es ver una acción que su palabra nos mueva. Y por eso siempre he dicho, bueno, siempre no, muchas veces he dicho, eso para preocupar, hermano. Yo me río porque no tengo otra cosa que hacer que reír, ¿verdad? Pero es de preocupar el saber que la palabra de Dios es enseñada y no nos imputamos. Que estamos pensando en otra gente, que no te diga, wow, pero qué mensaje el pastor de hoy, que nosotros estamos en la iglesia, no era para él. Algo no era para él. Amén, por eso la lucha, pero yo quiero verlo de él y para mí. Y entonces, a veces la gente lee textos, y yo por eso nunca les he recomendado leer ningún tipo de esa parte de Biblia un año. Porque la gente lee la Biblia para leer la Biblia. Yo pienso que la Biblia hay que leerla para que Dios nos revele cosas que nos lleven a este proceso de acción, de llorar por el pecado a Dios y pedir perdón, arrepentirnos, y entonces Dios obre y va a dar una manera extraordinaria entregando el reino. Hablo de que alguien que mira en este tiempo la injusticia, la inmoralidad, la frialdad espiritual en su comunidad o en la iglesia, y clama con lágrimas a Dios por un avivamiento y por restauración. A eso me refiero. Ese es el llanto que Dios está esperando para entregarle de él. Como somos capaces de clamar a Dios en este sentido, Dios está viendo realmente que hemos entendido para qué nos puso en esta tierra, que hemos entendido nuestro rol como cristianos. Y he dicho otras veces que desafortunadamente la gente está en la iglesia porque quiere ser feliz, está contento, no quiere que le pasen cosas malas, quiere que le den cosas buenas. Y él, amén. Es maravilloso todo eso. No quiere decir que no lo puede hacer. Es lícito. Pero usted no existe para eso. La existencia por la cual Dios nos puso como cuerpo de Cristo y como iglesia para esta, para que no estemos indiferentes a la injusticia, para que no estemos indiferentes a la inmoralidad, para que no estemos indiferentes a la frialdad espiritual que hay en las comunidades, para que no estemos indiferentes a nada de eso, sino que estemos atentos al Señor, qué es lo que pasa, qué hacer, y entonces te puede actuar como Dios quiere que actúe. Sería como un joven que ha estado lejos de Dios y al volver llora por los años perdidos y desperdiciados, pero encuentra el consuelo de Dios y la gracia del Padre, como lo contó el doctor. A ese llanto se refiere la Biblia,
porque no todos los que lloran son pobres de espíritu. No se trata de un llanto de remordimiento sin transformación. Judas. El llanto que Dios bendice siempre nace de un corazón que ya es pobre de espíritu. Ahí está el contraste. Pedro no negó a Jesús y lloró amargamente y fue restaurado. Judas sintió culpa, pero sin pobreza espiritual y arrepentimiento. Devolvió la moneda, porque Judas fue, tiró la moneda y la devolvió. Se sintió culpable, pero no se arrepintió. Y expresó ese llanto de dolor que daba testimonio del arrepentimiento. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, hasta todo el contrario se condenó, aparte de que se suicidó. Así que estamos llamados a cultivar en nuestras vidas esta actitud. Estamos llamados a vivir esta bienaventuranza. Y aquí digo 5 cosas que nos pueden ayudar a lograr, que nos pueden ayudar a lograr vivir en esta bienaventuranza. Número 1, confrontando nuestro orgullo espiritual. No nos comparemos a otros, sino con la santidad de Dios. No tiene que buscar ningún referente comparativo que no sea la santidad de Dios. Eso nos va a ayudar, porque muchas veces en la vida es complicado, ¿verdad? Pero así es. El que está mal no quiere que tú estés bien. Y a veces yo pienso que los cristianos que están bien no quieren que tú estés bien. Y no sé su trabajo. Pero básicamente el punto más grave es que el que está mal no quiere que tú estés bien. Y en ese tema la gente se compara con otros para justificar sus faltas. Y entonces nunca se compara con nadie. Confronte su orgullo espiritual, compárese con la santidad de Dios. Y en segundo lugar, permita que el Espíritu Santo lo quebrante, o nos quebrante. Permitamos que el Espíritu Santo nos quebrante. No endurezcamos el corazón cuando el Espíritu Santo muestra nuestras faltas, nuestros pecados. No hay nada más tremendo que un cristiano conocimiento. Son abogados para justificar con medios versículos bíblicos situaciones y condiciones. No, cuando Dios habló, simplemente aceptemos con humildad y no endurezcamos el corazón para justificar, sino simplemente aceptemos las cosas y obviamente arrepentámonos y demos ese quebrantamiento que Dios espera que suceda. En tercer lugar, valoremos el arrepentimiento como un don de Dios. Llorar no es un pecado de debilidad, es un inicio de transformación. A veces hemos sido educados, ¿verdad?, que llorar es un síntoma de debilidad. Pero en la fe cristiana es un síntoma, un inicio de transformación. Número 4, no temiendo al llanto espiritual. En esta cultura occidental se educa a la gente para evitar el dolor. La gente no quiere sufrir ni pasar ningún tipo de situaciones que impliquen dolor. Y de hecho, es un tema para resolver. En esta generación, los niños chiquititos se están educando para que no tengan ningún tipo de sufrimiento ni dolor. Y eso va a tener sus efectos en la vida de esos niños en el futuro. Así que en una cultura que no se evita el dolor, Dios le dijo. Así que cuando somos capaces de educar en esa cultura y vivir nosotros mismos en esa cultura en la que no se evita el dolor, no tenga temor, Dios se le dice, Dios se le escapa, Dios da el contentamiento.
El quebrantamiento es el camino hacia la restauración. Sin quebrantamiento no habrá. Bueno, quizás es muy fuerte, ¿verdad? Pero voy a ser más suave. Es muy complicado, muy difícil la restauración. Porque Dios no podría restaurar a alguien que no esté convencido de su pecado, que no esté arrepentido, que no pueda manifestar, que no pueda reconocer que ha fallado. Así que el llanto, el llorar, el ser quebrantado, es un camino hacia la restauración. Y por eso decía que en esa cultura que se educa a las personas para no sufrir, para no llorar, va a ser difícil. Porque la gente cree que merece la salvación. Cree que Dios está obligado a darle la salvación. Que no tiene que hacer la salvación en el mecanismo, forma y modelo que ellos piensan. Y ahí es que viene, ¿verdad? Eso que decía, esa pobreza de espíritu que me lleva a aceptar la voluntad de Dios conforme la ha establecido y Él ha dicho, no como yo quiero que suceda. Entonces, una de las formas de lograr esa bienaventuranza, como digo, es no temiendo a ese llanto espiritual que implica quebrantamiento como camino hacia la restauración. Y en quinto lugar, acompañar a otros que están en ese proceso. Somos una iglesia que consuela y no que condena quebrantado. Por eso decía como hace un rato ese aspecto fundamental. La iglesia está establecida por Dios que para eso es su trabajo, para consolar a todo aquel que viene quebrantado de corazón y arrepentido, no para condenarlo, de bibliazo. Esa se niega a eso. Los hermanos pecan y le ponen atrás a la última fila para avergonzarlos. Por 6 meses de disciplina. ¿Qué está eso? Si ese hermano se arrepintió y Dios le quebrantó de corazón, ya acompáñelo, no lo condene. Dios lo libertó. ¿Quién es usted que soy para poner a la alma? Algunas de esas prácticas que existen en las iglesias, en muchas iglesias cristianas, que no son bíblicas. Porque Dios es el que consuela al que está quebrantado. Dios lo va a acompañar en ese proceso, la iglesia lo va a acompañar. Porque es una iglesia que consuela al quebrantado de corazón. Como iglesia, debemos dar un lugar donde ese llanto no se juzga, sino que se consuela con la esperanza que da el Evangelio. Creo que soy portador. Usted y yo somos, y debemos ser, portadores de un mensaje de esperanza. En conclusión, Dios no comienza su reino con poder y con victoria externa, sino con un corazón quebrantado. ¿Usted quiere el reino de Dios? Sencillamente no espere, no pretenda tenerlo por el poder, la grandeza, la fuerza, sino con una victoria externa de la gloria a la tierra, sino con un corazón quebrantado. El camino del reino comienza reconociendo que no lo merecemos y llorando por ello. Y allí Dios nos recibe, nos consuela y nos transforma. El sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado que no despreciará nuestro Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar, porque el tiempo de hoy ya se acabó. Padre, damos gracias porque siempre son grandes y buenas, mayores y mejores tus promesas y tus planes para con nosotros. Gracias por darnos una nueva oportunidad de renovar nuestra fe y compromiso con deberes cristianos. Y sobre todo por la oportunidad de cambiar de dirección y de colocarte siempre como el fundamento y sostén de nuestras vidas. Continúa la obra de transformación en nuestras vidas
y que podamos tener esa pobreza de espíritu y ese llanto que tú esperas que se produzca en nuestras vidas para darnos tu reino como está escrito en tu palabra. Quita las distracciones y permítenos en tu gracia infinita escuchar el susurro de tu voz para que el Espíritu Santo pueda conducirnos a toda verdad y pueda entrar a morar en nosotros y vivir en medio nuestro, y nuestra fe vaya creciendo y creciendo, y nosotros aprendiendo a vivir y conocer el temor de Dios para llenarnos de sabiduría y de conocimiento, de manera que podamos estar alertas, vigilantes, de tal manera que nuestros corazones no sean engañados y que nuestra lealtad, fidelidad y obediencia a tu palabra siempre se mantenga cada día de vida que nos concedas en esta tierra. Muéstranos si hay pecados en nosotros, si hay pecados ocultos, si hay caminos de perversidad, como dice tu palabra, y llévanos al camino eterno y borra todas estas cosas que son pecados en nosotros, las que hemos pensado, hablado, hecho, consumado, y aún las que hemos dejado de hacer, porque quizás hacer lo bueno no lo hacen, es pecado. Así es que nosotros te rogamos en esta mañana de hoy, llenos de esperanza y fieles a ti, que tu gracia infinita nos permita seguir perseverando en medio de una generación que es malvada y que es perversa. Abre los cielos y haz caer lluvia de bendición a este tu pueblo que se encuentra aquí reunido, y renueve cualquier sequía o toda sequía espiritual y ten control total de nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos guíe para permanecer no solamente salvos, sino también gozosos y triunfantes en nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, dando frutos, abundando en las buenas obras, firmes, constantes, llenos de madurez, seguro de la misión que nos has puesto en esta tierra, apartados para ti y comprometidos de todo corazón, bendecidos, prosperados en la victoria que solo da Cristo. Y con esa bendición también llegue a nuestras vidas la protección del cielo. Vivimos tiempos complejos y peligrosos, Señor. Vivimos en tiempos que están escritos. Bueno, como dice tu palabra, y oraste al Padre, no lo saque del mundo, sino guárdalo del mal. Guárdalo de esa maldad que se genera y se produce en la tierra. Y sobre todo aquella que va dirigida contra tus hijos y tus hijas, aquellos que estamos en el reino, que nos llamaste, nos escogiste y nos has puesto al servicio de tu obra, como estos que estamos aquí en esta tarde de hoy. Que tus ejércitos puedan guardarnos, cuidarnos, protegernos, y líbranos de toda acechanza y plan y maquinación de nuestros enemigos, las entidades espirituales que en esta tierra actúan para producir daño y maldad. Cambia todo plan que sea contrario y reviértelo a nuestro favor, para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean bendecidas. Y con la protección del cielo llegue la provisión, que cada uno esté provisto de toda, esté provisto y saciado en toda necesidad que tenga, sea del cuerpo, sea del alma, sea del espíritu. Que tu provisión abunde en cada hogar, en cada familia, en cada persona que aquí está representada, y aún los que no están, porque eso es tu reino, Señor. Y aprovechamos el momento para orar, Señor, por nuestro país, que está en situaciones muy vulnerables, Señor. Oramos por las autoridades que gobiernan, por el presidente y su gabinete, para que tú les llenes de sabiduría, Señor, y les permitas enmendar los errores que han cometido, de manera que tu juicio, Señor, puedan ser librados del juicio que les espera a aquellos que mancillan tu nombre y que han actuado para el perjuicio y la destrucción de una nación y un pueblo que te sirve, que te adora y que confía en tus promesas. Da tu bendición, Señor, a tu pueblo, a tu nación, a tus hijos y tus hijas, a todos los hermanos de la fe que hay en esta nación. Pedimos tu bendición para ellos y
Y pedimos también, Señor, que tu pueblo, Israel, nación escogida por Dios, para que tu protección, tu bendición siga sobre ellos. Y bueno, porque tú seas que hagas todas las cosas conforme a tu voluntad. Oramos también por nuestros amigos, hermanos de la fe, los parientes de tus hijos, doña Vilma de Rojas, la pastora de la Congregación Cristiana de Santiago, que partió hacia tu presencia el día de ayer. Rogamos que tú des consuelo a Lucas, a Eduardo, a Vilma, a María, a Liliana, Señor, y a sus familias, allá. Tu paz, Señor, porque llegó el tiempo del cumplimiento de su partida y su misión fue cumplida cabalmente. Damos gracias por su vida, Señor, por esa familia pastoral, y les bendecimos a los que hoy están de su familia en esta tierra. Y nosotros hoy pues, te rogamos igualmente que nos permita seguir teniendo la oportunidad de orar bajo la sombra del Altísimo y bajo el abrigo de los Omnipotente. Que así sea, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que todos sean en el desespero de la miércoles de